están? Bienvenidos, soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una edición más de este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles en distintas áreas: ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación. Este encuentro con la ciencia y el conocimiento, nacida en la Comisión Desafíos del Futuro, que preside el senador Guido Girardi, que lo integran los senadores Carolina Goit, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti, Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de científicos nacionales e internacionales. Estamos transmitiendo las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Todo esto gracias a Congreso Futuro en tu Comuna en Línea, una alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades que permite que la ciencia y el conocimiento llegue a todos los rincones de nuestro país y de manera gratuita. Desde ya los invitamos a que ingresen a www.congresofuturo.cl. Varias sorpresas se van a encontrar en nuestra página web, además de todas las exposiciones desde el año 2011 a la fecha. Recuerden, 2021, 10 años de Congreso Futuro. Iniciamos entonces este especial Congreso Futuro para revivir los futuros posibles. Comenzamos este especial Congreso Futuro con un invitado que tuvimos en Congreso Futuro 2019 con su charla Medicina Computacional. Él es Daniel Hurtado, es doctor en Ingeniería Mecánica, además es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería e Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es creador del software que recrea pacientes virtuales y en 2018 fue premiado por el Foro Económico Mundial como uno de los 50 investigadores jóvenes más influyentes del mundo. Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, Jessica. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte en este especial Congreso Futuro. Hoy se está yendo este año 2020, un año bastante complejo, diferente, nunca antes visto, por lo menos en lo que tiene relación con la generación actual que vive en este planeta actualmente. ¿Cómo ha sido para ti este 2020 ahora que se va? ¿Cómo es la evaluación? Mira, yo creo que la veo desde varias perspectivas, ¿ya? Ha sido difícil, yo creo, para todo el mundo, en realidad, ni siquiera es un fenómeno que solo afecta a Chile, sino que es mundial, es global, ¿ya? Porque nos hemos tenido que adaptar. Como raza humana nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad, ¿ya? Ahora, puedo hablar mucho rato sobre todos los problemas que he tenido en la casa, con los niños, y tratar de conciliar el trabajo, pero yo creo que lo quiero orientar desde otro punto de vista. De hecho, quiero decir que ha sido un año muy especial para la ciencia y la tecnología. Ha sido realmente un año de oportunidades, de demostrar, una vez más, pero demostrar de manera, con una contingencia que está muy, muy fuerte y que nos afecta demasiado, de que es la ciencia y la tecnología la que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a salir de esto. Y es increíble ver la relevancia que ha tomado el trabajo científico, el rol de los investigadores, el desarrollo de vacunas y la medicina en general durante este año. Me impresiona ver que todo el mundo está pendiente del desarrollo de una vacuna, algo que antes pocas personas estaban interesadas, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que para nosotros los científicos ha sido un año en donde se ha realzado, te das cuenta, la importancia de lo que es la investigación, de lo que es la ciencia, y bueno, y no solamente las ciencias más duras, sino que las ciencias sociales yo creo que también han tomado un rol súper relevante. Sin lugar a dudas, el 2020 va a ser catalogado a lo largo de la historia como el año de la ciencia. Y como ciencia, ¿cómo desarrollaste tú la ciencia en este periodo? En este periodo, bueno, mi grupo de investigación, nosotros estamos trabajando en el área de la medicina computacional, y entonces nuestro trabajo se enfoca en generar modelos computacionales que permitan hacer investigación en medicina translacional, ¿no es cierto?, de manera más acelerada, poder facilitar esa investigación. Entonces, hemos desarrollado durante este año, hemos seguido trabajando en esa área y de hecho quizá ha sido bueno el estar más en la parte computacional, a pesar de que parte de nuestro laboratorio sí está parado hoy en día, hemos podido seguir continuando con nuestras Pero investigaciones. también ha sido online. Sí, ha sido virtual más que nada, todas las reuniones con el grupo y el trabajo, sí. ¿Y presencial ahora? Presencial, no, estamos tratando de retomar algunos experimentos que teníamos en el laboratorio, pero que esos son más, necesitan algo presencial, pero no hemos podido todavía. Pero estamos en ese trabajo, ya vamos a ir para allá. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que lo comentábamos en tu presentación, este software que recrea pacientes virtuales. ¿Cómo son los pacientes virtuales? ¿A qué te refieres con pacientes virtuales? Sí. Un paciente virtual es un modelo computacional, ¿ya? Que refleja el comportamiento de un paciente
desde una formulación matemática fisiológica de él, y que permite no solamente replicar su comportamiento, es decir, poder hacer una estimación de cómo se está portando ahora, sino que también lo puede ocupar para poder, por ejemplo, probar nuevos fármacos, probar nuevas intervenciones, etcétera, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo muy concreto con el corazón, que es uno de los órganos con los cuales nosotros trabajamos, ¿ya? El corazón es un órgano que se maneja por ondas eléctricas que se van propagando por las paredes del corazón, que es lo que hace que este corazón se pueda contraer. ¿Okay? Entonces, ¿cómo generamos un corazón virtual que está asociado a un paciente? Le pedimos a ese paciente que se tome una imagen médica de resonancia magnética cardiovascular, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos información inicial que es no invasiva, por lo tanto, nosotros todavía no le hemos hecho nada al paciente, donde podemos sacar un modelo del corazón, modelo computacional. ¿Ya? Y para muchos yo se los reflejo como es como un videojuego. Realmente es como hoy en día uno ve en videojuegos cosas tridimensionales donde puede mover y verlas por todas partes. Bueno, un corazón virtual de ese paciente efectivamente es un objeto geométrico que yo puedo ver, ¿ya? Que puedo detectar, por ejemplo, personas que estén infartadas, que tengan alguna patología y detectar eso. Y finalmente, el modelo computacional lo que hace es que resuelve un montón de ecuaciones matemáticas que reflejan cómo se va a comportar eléctricamente ese corazón, cómo va a empezar a latir. Podríamos decir que ese corazón replica tu corazón real, pero es un corazón virtual. Y tú Exactamente. podrías detectar si acaso esa persona es propensa o tiene problemas que la medicina a lo mejor le cuesta llegar también, ¿o no? Bueno, ese es justamente uno de los motivos de desarrollar estos modelos. No es solamente replicar, porque esa es la condición que uno diría, bueno, nosotros eso ya lo sabemos, sino que además lo que nosotros queremos con este modelo es entregar una herramienta a los médicos para que ellos puedan intentar distintos escenarios, ¿ya? Clínicos dentro de ese corazón. Uno de ellos, por ejemplo, sería anticipar o poder probar distintas operaciones, cirugías sobre ese corazón, o cambios, no sé, un dispositivo médico también, y poder ver cuál es el efecto de eso de manera virtual. Cosa que uno puede, de alguna manera, ponerle un número a esa operación y decir, mira, esta operación es 100% efectiva, esta es 90, esta es 50, ¿ya? Y entonces, en base a esos números, tú lo que puedes hacer es decidir cuál es la más óptima. Y finalmente, entonces, ayudarle al médico a tomar la decisión, porque obviamente siempre el médico va a estar ahí, pero él puede tener 5, 6, 7 ideas distintas y no tener quizá una herramienta que le permita distinguir cuál de ellas puede ser la más óptima. Y que Entonces, este sea corazón te medicina ayuda. de precisión también, que eso es lo Es, importante. es absolutamente, estamos hablando de medicina de precisión digital, ¿ya? En el sentido de precisión, ¿por qué? Porque es paciente específico. Los datos para poder crear cada uno de estos modelos son muy específicos al paciente. Nosotros no hablamos de una población, sino que hablamos de un paciente en particular. Ya, pero ahí estamos hablando, por ejemplo, de una persona que podría ser propensa a un infarto, pero por ejemplo, si lo tuviéramos o se hiciera en niños, podríamos saber, de acuerdo a sus hábitos de alimentación, deportiva, cómo podría ser su corazón de aquí a 50 años más. Definitivamente algo que nos gustaría poder hacer, no es algo que estemos haciendo ahora, ¿ya? Porque justamente tomamos los datos actuales, pero si uno, eso es lo bonito de las matemáticas, en la medida que se van desarrollando modelos matemáticos para el comportamiento del corazón y cómo va cambiando según los estímulos que va obteniendo a largo plazo, un modelo de eso se podría desarrollar, sería increíble. Hoy en día no podemos hacerlo, pero sin duda está dentro de lo que queremos hacer. Porque sin duda, si se pudiera hacer, uno podría ir modificando su estilo de vida para poder tener un corazón más sano y prolongar también la calidad de vida. Claro, sí, efectivamente, sí. Y también, como digo, demostrar distintas terapias, o sea, poder probar, claro, una calidad de vida, cómo puede cambiar las propiedades del corazón, sí, sí, eso es Estos efectivo. modelos son personalizados. Estos modelos son 100% personalizados en el sentido de que la geometría, o sea, personalizados desde lo que podemos sacar de las imágenes médicas, de resonancia magnética cardiovascular o también de tomografía computarizada. En el fondo, todavía hay muchos parámetros que nosotros tenemos que poder determinar y para eso todavía hay muchos también avances tecnológicos que se tienen que lograr. O sea, en ciencia siempre vamos a tener que lidiar con la incertidumbre de algunas cosas. Entonces, no siempre puedo caracterizar todo, algunas veces tengo que hacer ciertas hipótesis, supuesto, pero desde las imágenes médicas podemos sacar bastante información. Daniel, ¿esto que estás realizando se aplica solamente al corazón o puede existir esta forma en otros órganos? ¿Puede tratarse también otros órganos? Mira, el concepto de estos órganos virtuales, o de sistemas, si tú quieres, del cuerpo humano virtuales, no es exclusivo del corazón, ¿ya? O del sistema cardiovascular. Efectivamente, hay muchos grupos que están trabajando en otros órganos y en otros sistemas, ¿ya?
En particular en mi grupo en Chile nosotros trabajamos también el sistema respiratorio. Nos interesa, por ejemplo, mucho cómo se comporta el pulmón, ¿ya?, de los humanos, y también cómo podemos modelar ese pulmón, por ejemplo, en respiración normal, que sería como el caso base, ¿no es cierto? Pero también bajo ventilación mecánica, que hoy en día es un tema que ha tomado de nuevo, gracias a la pandemia del COVID, extremada relevancia, cómo se ventila un paciente, ¿no es cierto?, con un ventilador mecánico. Eso también es un área que hemos desarrollado en el laboratorio. ¿Y cuáles son las ventajas que podrían sacar los deportistas de ello? Bueno, hoy día ocurre que los deportistas profesionales, elite, ¿no es cierto?, reciben un montón de test, van y se hacen un montón de test cardiopulmonares, en donde ellos pueden determinar varios parámetros. El más conocido de ellos es el VO2 max, por ejemplo. Muchos deportistas hablan de cuál es su VO2 max, etcétera. Pero también hay otros parámetros que tienen que ver con cómo yo hago zonas de entrenamiento, ¿ya? El problema es que esos tests pueden ser caros, incómodos, toman tiempo, están reservados para los deportistas profesionales. Entonces nosotros pensamos cómo podemos democratizar, de alguna manera, esa información del deporte profesional para todo el mundo, ¿ya? Y entonces nos dimos cuenta que hoy en día existen muchas personas que usan pulsómetros, que pueden medir todo el sistema cardiovascular en base a relojes, pero no había ningún dispositivo que pudiera medir la parte respiratoria de manera abierta y generalizada. Y justamente entonces fue ahí donde empezamos a desarrollar este sensor deportivo que presentamos en MIT, que se llama Chaskin. Qué fantástico, en realidad, especialmente para los que hacemos deporte. Daniel, quisiera volver al paciente virtual. ¿El paciente virtual se está aplicando o todavía está en proceso de generación, de trabajo, o lo estás probando con personas reales o en realidad en experimentos todavía? Mira, hay distintas etapas. El punto de la medicina computacional se está empujando fuertemente para que pase a ser una herramienta clínica, ¿ya? Pero obviamente necesita una validación extensa. O sea, ustedes ya tú puedes ver hoy en día, ¿no es cierto?, con las vacunas, nosotros necesitamos de cientos, no sé, 10.000 personas, 100.000 personas en donde se pueda probar algo antes de poder decir si esto es, ¿no es cierto?, eficiente y inocuo para las personas. Entonces, yo diría que la medicina computacional en el sentido, primero tenemos que ahondar esfuerzo para tomar ciertas áreas en donde hemos demostrado que los computadores sí permiten predecir muy bien el comportamiento de los órganos y permiten predecir también sus condiciones bajo terapias, por ejemplo, ¿ya? Eso no existe para todos los órganos del cuerpo. Yo diría que el corazón es uno de los más avanzados, fíjate. Y en ese sentido, la FDA, que es la agencia que regula todo el desarrollo de dispositivos médicos y de fármacos en Estados Unidos, está empujando muy fuertemente para que las empresas que generan nuevos fármacos y dispositivos usen modelos computacionales cuando se trata del corazón, ¿ya? Desfibriladores, marcapasos, cosas de ese estilo. Hoy en día se está tratando de incentivar que usen este tipo de modelos. Pero eso es algo muy reciente. Está ocurriendo hace 4 o 5 años que fuertemente se han empezado a usar estos modelos. Por tanto, yo veo que es algo que parte desde ahí y que se empieza, obviamente, en la medida que tenga un éxito, yo estoy seguro que lo va a tener. Eso va a permitir reemplazar muchos de los experimentos que hoy en día se hacen en animales, en seres humanos, no todos, yo creo, porque siempre hay que validar con algo, pero va a permitir reemplazar muchos de esos experimentos y con eso va a poder acelerar todo el desarrollo de nuevos dispositivos y de fármacos. Insisto, en el corazón yo lo estoy viendo, en el área respiratoria lo he visto menos, por lo tanto hay un área fértil también para seguir empujando, ¿ya? En nuestro laboratorio nosotros desarrollamos esos modelos de corazón, también los de respiratorio, y la verdad es que, claro, por ejemplo, en el área respiratoria hemos desarrollado herramientas computacionales para poder evaluar cómo está la deformación del pulmón de un paciente conectado a ventilación mecánica, ¿ya? Y la idea nuestra justamente es poder entregar información relevante al médico para que ese pulmón no sufra un daño, una sobreextensión debido al ventilador mecánico. Entonces, todavía seguimos en etapa de desarrollo. No tenemos nada todavía instalado en una clínica porque eso siempre toma tiempo, ¿ya? Pero yo creo que si tenemos suficiente esfuerzo y financiamiento, se podría llevar a la ¿Es solo práctica. falta de tiempo o también pasa por recursos? No, por todo, yo diría tiempo, recursos y también masa crítica de investigadores, tener en el fondo suficientes investigadores que puedan apoyar en estas iniciativas, porque transferir una tecnología a la sociedad es un trabajo gigante. Yo creo que mucha gente piensa, salió en un laboratorio que podemos curar, no sé, el Alzheimer en un ratón. Y la verdad es que desde ahí hasta que tenemos un fármaco que está curando el Alzheimer basado en eso, pueden pasar muchos años, pero también mucho financiamiento y muchas investigaciones. Eso es Y importante muchas pruebas también. además. Así Bueno, es. estamos con el tema de la vacuna contra el COVID. ¿Podría aplicarse en este paciente virtual y no en personas reales? ¿Probar en ella? Me lo han preguntado muchísimo. A ver, yo no soy experto en inmunología, eso debo decirlo desde ya, así que no puedo decir si es que se está usando o no, o si se puede ocupar.
Ahora, yo veo que los principios de la modelación matemática que nosotros aplicamos al sistema cardiovascular y al sistema respiratorio también pueden ser aplicados al sistema inmunológico, ¿ya? Y en ese sentido, uno también podría crear modelos del sistema inmunológico y ver cómo reacciona frente a las distintas vacunas. Eso yo definitivamente creo que es algo factible de hacer. Es solo que no me he metido en el área inmunológica. Me han dado ganas con toda la pandemia, pero la verdad es que el día tiene 24 horas, así que... Pero tiene el bichito de la medicina, así que lo más probable es que te metas por ahí. Puede ser, sí. Daniel, hace algunas semanas, a fines de octubre, te invitaron a un encuentro en China. Ahí participaron más de 61 premios Nobel, 140 investigadores y donde expusiste acerca de este paciente virtual. ¿Cómo fue la recepción? ¿Qué escuchaste tú? ¿Qué te dijeron? Queremos saber de eso. Sí, fue una instancia muy especial, la verdad es que un honor haber sido elegido en un proceso bien competitivo en donde uno tenía que mostrar el trabajo y tener recomendaciones de pares internacional. Pero finalmente resultó, tuve que exponer ante el premio Nobel, en particular hubieron dos que me estuvieron haciendo preguntas muy interesantes, ¿ya? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque pude mostrar que desde Chile, y de hecho yo era el único investigador joven chileno que estaba participando en ese grupo, que desde Chile podemos hacer investigación de primer nivel. Para mí eso fue quizá la nota de esa ocasión, el poder estar mostrando lo que yo he hecho en mi laboratorio aquí en Chile, ¿te das cuenta? Con investigadores e investigadoras chilenas y latinoamericanos que trabajan conmigo y son buenísimos todos ellos y que para ellos también un reconocimiento grande, parte de esto depende de ellos sin duda, fue realmente un orgullo, ¿te das cuenta? Las preguntas fueron muy buenas, tuvo muy buena recepción, yo creo que el concepto de medicina computacional está llamando mucho la atención a nivel internacional porque realmente tiene un impacto, puede tener un impacto que es gigante. ¿Qué es lo que viene hacia adelante, Daniel, para ti? Yo creo que demostrar, como conversamos, demostrar que estas herramientas tienen una validez clínica, que pueden generar un impacto real. El transferirlos para mí es algo, es un sueño. Si yo puedo ver alguno de mis software que estaba desarrollando librería en las máquinas, ¿no es cierto?, en los tomógrafos o en la clínica, para mí sería un sueño hecho realidad. Y estamos justamente intentando empujarse ya. Daniel, tu futuro posible, aquel que pensaste que iba a ocurrir en 100 años y está a la vuelta de la esquina. Bueno, el paciente virtual en todos sus sistemas, te das cuenta, no solamente el cardiovascular, sino realmente poder acelerar. Imagínate, yo siempre soñé cuando partió ¿no es cierto?, la pandemia, el COVID, me imaginé qué pasaría si esto existiera, un modelo del sistema inmunológico y hacer las pruebas en, no sé, una semana, un mes. ¿Podríamos haber tenido una vacuna antes? ¿Podríamos haber parado esta pandemia? Hay tantas cosas que se pueden hacer. Yo creo que eso hubiera sido increíble. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial Congreso Futuro. Nos encantó, queremos saber cómo va desarrollándose este paciente virtual, porque nos beneficia, obviamente, como humanidad, desde el punto de vista médico, por supuesto, pero nos gustaría saber cómo también van tus adelantos, tus experimentos y también tus investigaciones. Participaste en Congreso Futuro 2019 con la exposición Medicina Computacional y queremos revisarla después de la pausa. Vamos a estar contigo revisando lo que fue esa exposición en Congreso Futuro 2019. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jessica. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Lo dijimos en el bloque anterior, lo tuvimos también, hablamos acerca del paciente virtual. Daniel Hurtado, doctor en Ingeniería Mecánica, cuyos intereses son la modelación matemática y la simulación computacional del sistema cardiovascular y respiratorio y también el desarrollo de dispositivos médicos de monitoreo clínico. En 2018 fue premiado por el Foro Económico Mundial como uno de los 50 jóvenes investigadores más prominentes y más influyentes a nivel mundial. Nos habló acerca de paciente virtual, pero ¿qué nos dijo en el año 2019 en la charla Medicina Computacional? Aquí los dejamos con Daniel Hurtado y esta exposición de Congreso Futuro 2019. Cuando tenía 15 años, mi abuela sufrió un grave accidente cerebrovascular que la tuvo al borde de la muerte. Fue tanta la impotencia que sentí en ese minuto que no podía ayudarla, que me prometí a mí mismo que estudiaría medicina
para así poder ayudar a personas como mi abuela a superar sus enfermedades. Pero a los 18 años, mi pasión por los números y los computadores era tan grande y tan fuerte que en un acto de honestidad decidí estudiar ingeniería y no medicina, no sin un grado de remordimiento. Hoy, varios años después, bueno, décadas en realidad, hay dos grandes noticias que se desprenden de esta historia que yo quería compartir con ustedes hoy día. La primera es que mi abuela sobrevivió a su accidente cerebrovascular. Hoy tiene 94 años y está más viva que nunca. Y la segunda es que gracias a la ingeniería y a través de las matemáticas y la computación he podido dedicar mi vida a desarrollar ciencia y tecnología para poder ayudar a personas a superar sus enfermedades, cumpliendo de alguna manera así esa promesa que me hice hace mucho tiempo. Algo que siempre me ha sorprendido durante todos estos años dedicado a la ingeniería biomédica es que las matemáticas juegan un rol fundamental en la medicina, en el día a día, un rol que es mucho más importante del que nosotros realmente estamos al tanto. Y para demostrárselos, déjenme hacer con ustedes un pequeño experimento. Por favor, levanten la mano en esta sala. ¿Cuántas personas se han realizado un escáner? Es decir, se han metido a esta máquina que está acá y han tomado una tomografía de rayos X como la que vemos en pantalla. ¿Cuántos? Perfecto, muchos que hay aquí. Excelente. Bueno, déjenme contarles que solamente en Estados Unidos se realizan 70 millones de estos exámenes al año. Y son exámenes que son fundamentales para los médicos para poder diagnosticar y tratar también enfermedades graves respiratorias como el enfisema pulmonar o la fibrosis pulmonar y también cáncer al pulmón. Perfecto. Entonces déjenme preguntarles ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que para poder obtener cada una de estas imágenes es necesario resolver la siguiente ecuación matemática? 2 o 3 personas. Y ese es justamente mi punto. Las matemáticas están detrás de cada diagnóstico que se hace todos los días y tienen un rol fundamental. Sin embargo, muchas veces pasan desapercibidas su importancia, incluso para los mismos médicos. Lo cierto es que hoy estamos en un punto de inflexión en esta conversación entre las matemáticas, la computación y la medicina. Puntualmente, los computadores están ayudando a mejorar los diagnósticos, a hacer una medicina más personalizada y a través de simulaciones nos permiten mejorar también dispositivos médicos que ayudan a que la medicina de hoy sea cada vez mejor. Esta área en donde la matemática y la computación apoyan a la medicina es lo que nosotros conocemos como la medicina computacional. Pero para contarles un poco más y para entender cómo llegamos a este maravilloso minuto de la medicina, déjenme contarles cómo llegamos hasta acá. La medicina, desde siempre y a través de la fisiología, ha buscado el generar modelos para poder comprender el cuerpo humano. Un buen punto de partida es el post-renacimiento, con el físico y matemático Giovanni Borelli, quien en esa época utilizaba como un modelo teórico los dibujos. Borelli, a través de los dibujos, quiere entonces estudiar el movimiento del cuerpo humano y el movimiento de los animales. Y para eso entonces idealiza el cuerpo humano, el sistema músculo-esquelético, en función de barras y poleas que representan huesos y músculos, que hacen entonces que una persona pueda moverse. Borelli entonces utiliza como modelo nuevamente el dibujo, pero el dibujo tiene el problema de que es muy cualitativo y por lo tanto permite explicar de manera muy general, pero no en algo más específico. Quizás 2 de los científicos más influyentes en la modelación matemática actual son Isaac Newton y Gottfried Leibniz. A partir de sus leyes, Newton logra formalizar el concepto de fuerza y el concepto de interacción entre cuerpos, así como también logra relacionar las fuerzas aplicadas en un cuerpo con el movimiento de este. A partir de su famosa ley, fuerza es igual a masa por aceleración. En forma independiente pero paralela a Newton, Leibniz desarrolla el concepto de la derivada, es decir, de la tasa instantánea en tiempo, y con eso entonces da nacida a lo que hoy se conoce como el cálculo infinitesimal, que es el lenguaje matemático que se usa hasta el día de hoy para hacer modelaciones matemáticas en grandes computadores. Sentadas entonces las bases para la matemática y para la física de ese tiempo, faltaban meterse mucho más en la parte médica y entender cómo funcionaba entonces ahora el cuerpo humano. Un gran exponente, una persona que se dedicó mucho a eso, fue el investigador Luigi Galvani. La historia cuenta que Galvani se encontraba disectando el cuerpo de una rana cuando de repente pasa a llevar con su bisturí y genera con un gancho de cobre un circuito que hace una descarga en la columna de esa rana y hace que las patas entonces se contraigan. Con esto Galvani descubre la bioelectricidad
y fue un descubrimiento fundamental para poder entender que los músculos del cuerpo de los animales y de los humanos están contraídos solamente porque pasa un impulso eléctrico a través de ellos. Con eso entonces Galvani sienta un precedente dentro de la historia y podemos entender mucho mejor cómo se comporta el cuerpo humano. La propagación eléctrica en el cuerpo humano y en las células se torna en algo tan importante que dos grandes investigadores, Alan Hodgkin y Andrew Huxley, se dedican a estudiar entonces cómo los impulsos eléctricos viajan a través de células nerviosas. En el año 1952, ellos estudian en un axón gigante de un calamar cómo esa propagación eléctrica ocurría y cómo ese voltaje iba moviéndose de un lado hacia otro. Su descubrimiento fue tan importante que en el año 1963 ellos reciben el Premio Nobel de Medicina por sentar las bases fisiológicas de cómo ocurre esta propagación. Una contribución fundamental de Hodgkin y Huxley, además, es que en base a estas observaciones, ellos proponen una ecuación matemática que permite modelar el impulso eléctrico propagándose a lo largo de las células nerviosas. Es aquí entonces donde entramos en el corazón. El corazón también está formado por células que se activan eléctricamente y que en base a esa activación eléctrica, como había descubierto Galvani hace tiempo, producen esta contracción, tal como la que podemos ver en este video que está acá. Ahora bien, con las ecuaciones del tipo de Hodgkin y Huxley, esta célula puede ser modelada matemáticamente y yo puedo entender cómo su comportamiento eléctrico gatilla esa contracción. Lo interesante es que en el corazón hay distintos tipos de células. La más importante es esta, las células musculares cardíacas. Pero no hay solo una, sino que existen muchas células que están conectadas entre ellas y que necesitan constantemente comunicarse para poder generar este impulso eléctrico en todo el corazón. Y de hecho en el corazón hay 3.000 millones de células musculares cardíacas. Entonces cada una responde a su propia ecuación y además tiene que comunicarse con otra. Se imaginarán entonces el tremendo problema matemático y la gran complejidad que tenemos para poder resolverlo. 3.000 millones de ecuaciones durante varios milisegundos para solamente poder simular un latido del corazón. Fue justamente esta complejidad matemática computacional la que previno estos modelos de ser mucho más populares durante el siglo XX. Coincidentemente con la generación de los modelos de electrofisiología, nace la computación digital, con el primer computador ENIAC de la Universidad de Pensilvania en el año 1945. El ENIAC era capaz de procesar 500 operaciones del tipo de suma, resta, multiplicación y división por segundo. Sin embargo, con esa capacidad computacional no era suficiente para resolver las billones de ecuaciones que acabamos de ver que son necesarias para poder modelar un corazón. Sin embargo, la computación ha avanzado a pasos agigantados. Y hoy en día, 70 años después, contamos con supercomputadores como el Summit, que es capaz de procesar 200 petaflops, es decir, 200 por 10 elevado a la 15 operaciones del tipo suma, resta, multiplicación y división por segundo. Es recién aquí, con esta capacidad computacional establecida el año pasado, que los modelos complejos del corazón son posibles de ser resueltos en tiempo real. Y es entonces cuando se abren todas las posibilidades de ocupar ese modelo para la medicina. Déjenme mostrarles a continuación un ejemplo de este tipo de modelaciones que fue realizado en Chile, puntualmente desde mi laboratorio y en colaboración con la Universidad de California en San Francisco. Los modelos computacionales del corazón parten entonces por conocer la geometría interna del cuerpo humano, lo cual se recupera desde una imagen médica como las que acabamos de ver inicialmente. Esa imagen médica me permite ver cómo están todos los órganos colocados y también me permite poder definir cuál es la geometría del corazón, por ejemplo, a partir de una resonancia magnética cardiovascular. Una vez que nosotros podemos reconstruir entonces la geometría del corazón con sus cámaras, donde están sus músculos y todo lo demás, nosotros discretizamos esto y representamos esas células con esos pequeños triángulos que ven ustedes en pantalla, en donde hay un grupo de células que están actuando y entre ellas se comunican a raíz de tener todos estos triángulos conectados entre ellos. Es justamente entonces esta representación la que vamos a ocupar de ahora en adelante para mostrar qué más podemos hacer con este tipo de modelos que hasta aquí son solamente geométricos. El corazón está activado por una serie de ondas eléctricas que se propagan en sus paredes y que van de manera muy suave contrayendo las paredes del corazón. Lo que ustedes ven en las zonas blancas son justamente células que se activan eléctricamente y que contraen entonces el músculo cardíaco. Y lo que ven en rojo son células que entran dentro del reposo. Esta propagación de ondas se hace de manera muy suave y eso es fundamental para el funcionamiento cardíaco.
Eso significa que el corazón se va contrayendo desde abajo hacia arriba y va empujando la sangre que entra dentro del sistema circulatorio y que entrega oxígeno a todo el resto del cuerpo. Como comprenderán, este patrón de propagación de ondas es muy importante para la vida humana. Sin embargo, la pregunta entonces ahora surge es, ¿qué entonces es una enfermedad del corazón? ¿Qué puede producir dentro de esta actividad eléctrica? Y eso es justamente lo que les voy a mostrar a continuación. Producto de una isquemia, de algún infarto o incluso de un shock que uno sufra eléctrico, ¿no es cierto?, el corazón puede entrar dentro de un patrón de activaciones que es completamente desordenado. Lo que vemos acá entonces son una serie de espirales que se producen en este caso patológico dentro del corazón. Esas espirales han sido descritas por los mismos médicos como un saco de una bolsa de gusanos que está tratando de coordinarse pero que no puede. El problema con esa descoordinación es que el corazón no es capaz entonces de bombear sangre al sistema circulatorio y es ahí en donde empieza el problema. Esto es lo que conocemos como una fibrilación, que luego pasa a una arritmia y finalmente, si no es tratada, termina en un paro cardíaco. La pregunta es, ¿podemos usar entonces estos modelos para no solamente entender el funcionamiento normal y el patológico, sino también para poder desarrollar terapias o dispositivos médicos que pueden ayudar al corazón a restituir su función cardíaca? Y la respuesta es que sí. A continuación les voy a mostrar entonces una simulación de cómo un desfibrilador, que es un dispositivo que inyecta una corriente eléctrica muy alta, a altos voltajes, puede resetear las células cardíacas y con esto dejar el corazón quieto y volver a comenzar. Entonces el desfibrilador, de nuevo, inyecta una gran corriente a partir de voltajes dentro del corazón y hace que todas las células se activen y vuelvan al reposo de manera más sincronizada. Y luego de eso, entonces, el sistema del corazón puede volver a gatillar sus ondas eléctricas que vuelven a esta normalidad, a esta contracción mucho más sincronizada y mucho más fisiológica. La pregunta entonces acá es qué se puede hacer con este tipo de modelos. No solamente podemos ver esta realidad, sino que ustedes podrían, por ejemplo, ocupar este tipo de herramientas computacionales para diseñar mejores desfibriladores. Por ejemplo, la energía actual de un desfibrilador es tan alta que los impactos que pegan no solamente afectan al corazón, sino que afectan el cuerpo completo. Y una línea de investigación muy fuerte es cómo hacer desfibriladores de baja energía, cosa de poder de manera óptima poner la justa y necesaria energía dentro del corazón, pero que no afecte al resto del cuerpo. Habiendo visto estas simulaciones, la pregunta que queda entonces es ¿hacia dónde vamos en medicina computacional? Como buen científico soy muy contrario a la especulación barata y fácil, pero algo que sí les puedo decir es que la comunidad hoy en día está avanzando hacia tener un modelo del cuerpo humano completo, no solamente del corazón. Esto trae tremendos desafíos, que significa modelar matemáticamente el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y poder ver cómo esos sistemas interactúan entre ellos, para lo cual todavía hace falta mucho desarrollo científico. Así también, cuando tengamos esos modelos, nos va a tomar mucho tiempo llegar con computadores a poder resolver todos estos sistemas matemáticos que conversan entre ellos y poder tener este tipo de simulaciones. La gran promesa es que si tenemos un modelo del cuerpo humano completo, solo ahí podremos entender entonces cómo una enfermedad, por ejemplo el corazón, puede afectar a todo nuestro cuerpo. Y con ese modelo también poder mejorar las terapias, hacerlas más personalizadas para que sean más efectivas para una persona en particular y poder mejorar así la salud humana. Antes de terminar, quería agradecerles a todos por la presencia. Quería también agradecer a mi familia y particularmente a mi grupo de investigación que están ahí. Son todos jóvenes chilenos y latinoamericanos que generan ciencia de primer nivel. Y quería también pedirles que por favor sigamos apoyando la ciencia en Chile. Nosotros desde Chile podemos hacer ciencia a nivel internacional para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si no, vamos con pero lo había reemplazado más temprano. Gracias por la invitación a este fascinante congreso. Yo soy politóloga, soy argentina, del otro lado de la cordillera, de la Patagonia, y vengo acá a hablar. La verdad es que escuché muchas de las presentaciones, me parecen fascinantes. Yo vengo a hablar de algo muy, muy, muy low-tech y muy, 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 muy antiguo, que son las historias en política, el papel que tiene la narrativa y que tienen los relatos
y cómo, en definitiva, gobernar, como dice la presentación, también es contar historias. Yo estudio populismo y una cosa que noté, leyendo y analizando, yo analizo discurso político, o sea, analizo las palabras que decimos cuando hacemos política, porque la política es una actividad fascinante, es una tal vez de las que quedan actividades humanas en donde la palabra, el hablar y el hablar en público sigue siendo muy importante. Y pensamos o creemos que las palabras que decimos en el espacio público tienen la capacidad de cambiar nuestras vidas. Y una cosa que noté analizando discursos de muchos presidentas y presidentas en Latinoamérica y en el mundo es que tienden a utilizar un género que es el género narrativo. La ciencia política estudiamos instituciones, votaciones, qué pasa en el Congreso, federalismo, pero yo sostengo que la ciencia política también tiene que analizar como una variable importante qué cuentos, qué relatos y qué historias nos contamos a nosotros mismos. En particular, me interesa a mí un tipo particular de relato. Cuando yo digo relato, me refiero a un género narrativo que es un cuento, que en donde se cuenta una historia que tiene un héroe, que sucede en el tiempo y tiene un principio, un medio y un final. No existe comunidad humana, esto nos lo dicen los y las antropólogas desde hace mucho tiempo, no existe comunidad humana que no se dé a sí misma un mito fundacional, que cuente su propio origen, quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos hermanos. En la primera obra escrita de teoría política, que es La República de Platón, ahí mismo Platón inventa un mito que es el mito de los metales, y eso le permite responder dos cosas. ¿Por qué somos hermanos? ¿Qué nos une a los que somos hermanos? Pero ojo, ¿qué nos diferencia a los que somos hermanos de los que no pertenecen a nuestra familia política? Entonces, estos mitos siempre determinan o crean una frontera entre un nosotros y un otro. Los mitos articulan identidades y diferencias. Todos acá somos muy distintos, ¿no? Todos ustedes son distintas edades, géneros, proveniencias, clases. Sin embargo, todos se reconocen como chilenos, como en mi país nos reconocemos como argentinos. ¿Qué son los argentinos? ¿No? Eso es un ejemplo de mito político. Mi país, y esto y el Estado, nosotros también lo sabemos, que el Estado tiene los gobiernos y los estados tienen una gran responsabilidad y una de sus tareas fundamentales en contestar esta pregunta. El Estado argentino y los diferentes gobiernos todo el tiempo están contestando la pregunta ¿qué somos los argentinos? Los y las argentinas y argentinos. Y acá voy a dar algunos ejemplos. Algunos de los mitos fundacionales argentinos. Los argentinos bajamos de los barcos. Se supone que todos los argentinos somos inmigrantes o descendientes de inmigrantes, de italianos, de españoles. Argentina es el granero del mundo. Esto es lo que los argentinos en la escuela nos cuentan todo el tiempo. La Argentina productora de vacas, la Argentina productora de cereales. Hay un mito que me interesa mucho que es la conquista del desierto. Yo soy patagónica. Y la campaña militar con la cual el Estado argentino integra el territorio patagónico a la comunidad política de la Argentina en el año 1880 se denomina oficialmente la conquista del desierto. Claro, esto, fíjense qué interesante, yo decía, los mitos generan identidades y diferencias. Cuando uno habla de la conquista del desierto está diciendo que la Patagonia era un desierto antes de que llegara el Estado argentino, ¿no? Pero en la Patagonia había un montón de gente viviendo, comunidades indígenas en su mayoría, pero también migrantes criollos que venían de Chile. En mi provincia, en Neuquén, durante muchísimo tiempo había mucho más contacto y conocimiento en la cordillera con Chile que con Buenos Aires, que queda a 1.600 kilómetros de distancia, ¿no? Y
los argentinos somos todos europeos. Esto lo dijo en el año 2018 nuestro entonces presidente Mauricio Macri, que dijo literalmente en Sudamérica somos todos europeos, ¿no? Esto claramente es un mito de origen. Involucra pensarnos en una identidad que tiene que ver con una presunta herencia europea y articular una diferencia, que es una diferencia con aquellos que no se reconocen en esa identidad europea. Como yo les contaba, yo estudio populismo y me pareció muy interesante que los discursos de los líderes populistas utilizan estos relatos todo el tiempo. Pero sin embargo, hay otros relatos. El principal relato que hoy por hoy es el otro del relato populista es el relato tecnocrático. Ambos tienen héroes, ambos imaginan adversarios y ambos imaginan diferentes proyectos de futuro, ¿no? En el relato populista, el héroe es un héroe colectivo, es el pueblo. Y el pueblo está unido a través de una sensación de injusticia y de daño. Alguien lo dañó, en general una élite. Y es necesaria una lucha colectiva para vencer, para derrotar a esa élite. En el relato tecnocrático, ¿quién es el héroe? Es el experto, ¿no? ¿Y quién es el antagonista? Es la ignorancia, la falta de razón, las emociones en política. Esto es muy antiguo, esto lo articuló por primera vez Immanuel Kant en el siglo XVIII. Y en el relato populista el horizonte es un cambio político, la perspectiva, lo que se busca. En el relato más tecnocrático el horizonte es el mejoramiento muy gradual de lo existente. Claro, cuando uno habla del relato argentino como los relatos, vuelvo a repetir, cuando yo cuento esto, en general la primera pregunta que se me hace es, bueno, pero estos relatos son mentira muchas veces. Estos relatos son todos mentira y estos relatos son todos verdad. Todos estos mitos están basados en elementos de verdad. Es cierto, Argentina en 1910 era uno de los 4 o 5 mayores productores agropecuarios del mundo. Ahora, también es cierto que no lo fue más desde los 40 y no lo volvió a hacer. ¿Por qué no seguimos pensando como granero del mundo? Cuando uno articula estos mitos, es interesante pensar quién está incluido y quién está excluido, ¿no? Estas figuras que vemos en estas imágenes son figuras que no están incluidas en el mito fundacional de los argentinos como todos europeos que bajamos de los barcos, ¿no? Esa foto, la primera son 2 personas de etnia mapuche en la Patagonia alrededor de 1900. Me parece, es una de mis fotos preferidas porque eso es lo único que uno necesita en la Patagonia. Un asador, un poco de carne, una pava y un mate, ¿no? O sea, eso es excelente. Lo segundo es una organización de descendientes afroargentinos y afroargentinas, que es una población históricamente negada en la Argentina. Argentina tenía más de un 30% de población afrodescendente que fue absolutamente negada de todos los relatos oficiales. Y esta me interesa porque es una marcha sindical de la década del 60 en donde uno puede ver que toda la vanguardia son mujeres, ¿no? Mujeres trabajadoras. Siempre estuvimos ahí, pero no somos parte en general de los relatos. Con esto termino. Yo tengo la sensación de que muchas de estas crisis políticas que estamos viviendo en nuestra región tienen que ver con un proceso en el cual hay sectores de la sociedad que estamos diciendo reivindicamos nuestro derecho a participar en la conformación, a darnos respuesta, a participar en la conformación de una respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los y las chilenos? ¿Quiénes somos los y las argentinos? Y gobernar Latinoamérica hoy es crear también las condiciones para que más personas, más grupos, más identidades y más demandas puedan participar de los procesos de creación de estos relatos. Oliver Sacks y las neurociencias nos enseñan también que cada persona, todo el tiempo estamos relatándonos a nosotros en nuestra cabeza quiénes somos. Estamos tratando de responder a la respuesta ¿quién soy? Y necesitamos respuestas que nos hagan sentido.
Y me parece que políticamente también es así. Me parece que la crisis de estos relatos y narraciones nos genera mucha angustia, pero en realidad es una invitación a pensar nuevos relatos, nuevas historias y nuevos héroes colectivos. Muchas gracias. Ahí estaba María Esperanza Casullo, esta argentina que participó en Congreso Futuro 2020 en el panel Gobernar, donde nos habló sobre las formas en que se construyen los discursos de identidad y política y también de los desafíos latinoamericanos en los sistemas democráticos. Politóloga argentina que obtuvo la licencia de Ciencias de la Comunicación y un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. El desafío político del momento, decía, es reconstruir relatos. Junto a ella despedimos este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles que nos han planteado grandes científicos nacionales e internacionales en distintas áreas, todos los futuros posibles vinculados a inteligencia artificial, universo, astronomía, medicina de precisión, edadismo, gerociencia y mucho, mucho más. Todo eso lo puedes encontrar en www.congresofuturo.cl y por supuesto, este programa está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Síguenos a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir los futuros posibles.